La desinformación no es un fenómeno nuevo, aunque a veces lo parezca. Mucho antes de la era de las redes sociales ya circulaban teorías de la conspiración con gran impacto. Tras el 11S, por ejemplo, proliferaron relatos de lo más variopintos que aseguraban que la administración de George Bush había sido cómplice del peor atentado terrorista de la historia de Estados Unidos. Pero si antes la desinformación tenía un alcance más limitado, en los últimos años ha cobrado una dimensión completamente nueva. Momentos clave como la anexión rusa de Crimea en 2014, las elecciones que llevaron a Donald Trump a la Casa Blanca en 2016 o la pandemia del COVID marcaron un punto de inflexión. Hoy vivimos en un contexto de posverdad, donde las emociones y las creencias personales pesan más que los hechos a la hora de moldear la opinión pública. Hemos tenido varios problemas y aquí sí que quiero hacerme eco de lo que se ha dicho aquí, de lo que ya hemos dicho esta mañana. Problemas de coordinación, puesto que esas fake news que se han hecho circular por ahí, nos han provocado problemas de orden público incluso, porque se ha hablado de evacuaciones, se ha hablado de desbordamientos, se ha hablado de ruptura de presas. Nada de esto ha sido correcto, pero sí que ha interrumpido notablemente la labor de los equipos de emergencia. Yo quisiera llamar a la atención ciudadana en este sentido, de que piensen que estamos en una situación muy complicada, muy compleja, con muchas personas todavía atrapadas y muchas personas que no han recibido ayuda todavía, y que todo este tipo de acciones, si no se cortan por parte del ciudadano, nos llevan a un caos. Acabamos de escuchar al jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia hacer un llamamiento a la ciudadanía para que no difundiera bulos durante la fase de rescate tras el desastre causado por la Dana. La incertidumbre y el desconcierto de la población crearon un terreno fértil para la desinformación, que iba desde exageraciones sobre el número de fallecidos hasta teorías disparatadas sobre el uso malintencionado de la geoingeniería como supuesta causa del desastre medioambiental. Y es que toda teoría de la conspiración se basa en 3 elementos fundamentales. Primero, una comunidad amenazada existencialmente, nosotros. Segundo, un grupo exógeno y homogéneo, presentado como la fuente de esa amenaza, ellos. Y por último, la sensación de urgencia, la idea de que hay que actuar cuanto antes para evitar un desenlace catastrófico. Y el miedo no es inofensivo. Influye en las opiniones, decisiones y comportamientos de las personas. Por eso, quien logra generar y canalizar ese miedo tiene en sus manos una poderosa herramienta de influencia. Somos Marta Driese e Ignacio Urbasos y esto es Conversaciones Elcano. Hoy vamos a hablar sobre el fenómeno de la desinformación. Conversaciones Elcano, temporada 5, episodio 14. La desinformación, miedos, bulos y poder. La última estrategia española de seguridad nacional advierte que el espacio cognitivo, es decir, aquello que pensamos, sentimos y compartimos, se ha convertido en un nuevo campo de batalla. Y una de las principales armas son las campañas de desinformación, cada vez más frecuentes y sofisticadas. En este caso, hablamos de injerencias externas, es decir, la difusión masiva y perfectamente coordinada de contenidos diseñados para servir unos intereses concretos. Un ejemplo reciente es el de las elecciones en Rumanía, en noviembre de 2024. El candidato de extrema derecha, Călin Gorgescu, ganó contra todo pronóstico, pero tras detectar una manipulación masiva del electorado atribuida a Rusia, el Tribunal Constitucional rumano anuló los resultados y convocó la repetición completa del proceso electoral, que se celebrará en mayo de este año. Desde al menos 2022, Rumanía sufrió una ofensiva híbrida en toda regla. Creación masiva de cuentas sospechosas en TikTok y en Telegram, más de 1 millón de euros en pagos a influencers, técnicas avanzadas para evadir la detección de bots y campañas publicitarias online. Y en línea con lo que comentabas antes, Marta, buena parte de las narrativas falsas giraban en torno al miedo, un miedo muy concreto, que los jóvenes rumanos fueran obligados a alistarse para combatir en Ucrania. La narrativa era sencilla y falsa. Solo votando a Gorgescu se podía evitar ese escenario. El candidato supo capitalizar los temores de parte de la población con su discurso prorruso y contrario a la implicación de Rumanía en el conflicto. También se difundieron bulos que culpaban a los refugiados ucranianos del aumento de la criminalidad o del colapso de los servicios públicos. Una estrategia de manual para alimentar el malestar social y polarizar el debate público. Para entender mejor el fenómeno de la desinformación y qué se puede hacer para luchar contra él, hoy tenemos con nosotros a Ángel Vadillo. Ángel es investigador principal del Real Instituto Elcano y profesor titular de Sociología y Comunicación en la Universidad de Salamanca. Bienvenido, Ángel. Bienvenido. Hola a todos. Y perdón por mi voz, que está muy primaveral. No te preocupes, Ángel.
Bueno, en los últimos años hemos visto cómo palabras como fake news, bulos o teorías de la conspiración se han colado en titulares, debates y redes sociales muchas veces como si fuesen sinónimos. Antes de nada, Ángel, ¿podrías ayudarnos a delimitar qué es y qué no es la desinformación? Pues esa es una pregunta fundamental de partida, ¿no? Y voy a responderla de dos maneras. Primero, asumiendo qué es lo que de manera ortodoxa llamamos desinformación y qué analizamos cuando hablamos de desinformación, ¿no? La desinformación siempre tiene tres elementos, ¿no?, fundamentales que la definen, ¿no? Que es una intención, ¿no? En este caso, generalmente la desinformación de una intención estratégica de producir un determinado efecto, ¿no?, en el público al que se dirige, ¿no? En segundo lugar, es una apariencia de verdad, ¿no?, que es lo que, digamos, define la desinformación o lo que hace más fácil entender cómo funciona la desinformación porque se difunde a través de mecanismos, las redes sociales o también los pseudomedios de comunicación en los que parece, ¿no?, que estamos efectivamente ante un contenido verdadero, ¿no? Y evidentemente, pues una mentira, ¿no? O sea, tendríamos esos tres componentes: una mentira, una intención y una presentación formal con apariencia de verdad, ¿no? Y hablamos generalmente de desinformación porque entendemos, ¿no?, que hay una intención, fundamentalmente. Lo digo para diferenciarlo bueno, pues de toda la información falsa, pero no malintencionada, que puede circular en las redes o en los medios de comunicación. Ah, pero y esto es lo que la Comisión Europea llama desinformación, lo que nosotros llamamos desinformación en nuestros trabajos o lo que vigilamos, ¿no?, con los verificadores. Pero yo creo que esta definición en realidad se queda un poco corta en la medida en la que bueno, yo creo que tenemos que entender que la desinformación es aquello que muestra el disenso social que se va produciendo tanto en el espacio internacional como dentro de nuestras propias sociedades, ¿no? Lo digo porque para nosotros, cuando hablamos de la desinformación rusa o cuando hablamos de la desinformación dentro del espacio, del espacio público nacional, pues es bastante fácil identificar pues una estrategia, no sé, del Kremlin, ¿no?, para desestabilizar un país o para difundir una mentira determinada respecto a un proceso electoral, etcétera, etcétera. Pero yo creo que de una manera más amplia no podemos perder de vista que el concepto de desinformación es un término que se está utilizando en todas nuestras sociedades en los últimos años para designar el disenso, para designar la fractura en el consenso social, ¿no?, en un discurso social compartido que constituía hasta ahora sociedades relativamente cohesionadas y que en este momento se está fragmentando, discutiendo cuestiones pues muy esenciales de la convivencia. Quiero decir con eso que claro, si me preguntáis a mí qué es desinformación o si nos preguntamos nosotros desde el Cano qué es desinformación, seguramente tenemos una respuesta relativamente cohesionada y coherente de qué es esto. Pero es que si le preguntamos a los trumpistas qué es desinformación, ¿no? O sea, pensad, por ejemplo, desde la llegada de Trump en la primera presidencia, el auge de ese concepto de las fake news o esto que decía Trump en las campañas electorales tan frecuentemente, ¿no?, de la realidad no es lo que os están contando los medios. Claro, para ellos la desinformación es todo lo contrario de lo que es para nosotros, ¿no? Entonces yo creo que la desinformación desde una perspectiva mucho más amplia es un concepto que refleja el disenso social, la fractura social, la quiebra, la grieta, como lo llaman en algunos países, en los consensos sociales en asuntos muy elementales. Y en el espacio internacional de la misma manera, solo que, claro, evidentemente con otras claves. Esto que comentas es interesante porque me gustaría profundizar un poco en la parte de la definición. Has hablado de mentira o de una falsedad y de intención. Entonces, por ejemplo, bulos que aparentemente son inofensivos, como el terraplanismo o la creencia en la existencia de reptilianos, por poner algún ejemplo. ¿Esto es parte de desinformación o es otro tipo de fenómeno? Bueno, cuando hay una intención, bueno, yo no sé si los que defienden la existencia de los reptilianos, que es es una maravilla, ¿sabes qué? Para aquellos oyentes que no lo conozcan, no hay
personas que creen que hay una élite, ¿no? De extraterrestres o, bueno, o de seres no humanos y no terrestres, ¿no? Que realmente nos dominan, ¿no? Y controlan todas las estructuras de poder y tal, ¿no? Y que son los que realmente detentan, ¿no? El poder en la Tierra, ¿no? Recuerdo una película, no sé si es de John Carpenter, de los años 80, que se llamaba Viven o They're Alive o algo así, que planteaba exactamente eso, ¿no? En el que el protagonista pues tenía que ponerse unas gafas especiales, ¿no? Para ver a los extraterrestres, que eran los que realmente controlaban, tenían el poder en el mundo, y la mayor parte de la gente pues evidentemente no podía detectarlos, ¿no? Bueno, el tema de los reptilianos, como el de tantas otras teorías conspirativas que son verdaderamente muy cómicas, ¿no? Eh, eh, la del propio terraplanismo, ¿no? En fin, uno tiende a pensar que esto, pues no hay una intención desestabilizadora detrás, ¿no? Por lo tanto, es posible que cuando hablamos de teorías conspiratorias de este tipo, pues no debamos incluirlas necesariamente dentro de las grandes estrategias desinformacionales o de las grandes narrativas desinformacionales que en este momento pues circulan, ¿no? en la esfera pública. Sin embargo, es evidente que cuando se plantea algo como los extraterrestres nos dominan o como la Tierra no es esférica, una vez más, ¿no? Lo que se está planteando es una ruptura del consenso, ¿no? Y el consenso hasta este momento en las sociedades modernas lo define el conocimiento científico, ¿no? El conocimiento basado en pruebas, el conocimiento empírico. Entonces yo creo que hay mucho de esto, mucho de ese territorio en el que la desinformación y las teorías de la conspiración convergen, ¿no? Que tiene que ver precisamente con esa ruptura del consenso y de la, digamos, de la idea del conocimiento científico, empírico, basado en el contraste de pruebas, ¿no? A partir de un método científico definido, ¿no? En el inicio de la modernidad, que creo que de alguna forma nos explica, ¿no? El momento en el que estamos y cómo esa ruptura después se manifiesta en las cosas más absurdas, ¿no? Como puede ser la Tierra no es redonda, nos dominan los extraterrestres o cualquier otra forma de ruptura de los consensos básicos de la sociedad. Y volvamos, Ángel, a los casos en los que sí que hay una intención desestabilizadora, como comentabas. Sí. Habíamos hablado del caso de Rumanía y bueno, Sí. he de decir que una campaña de desinformación, en este caso promovida por Rusia, termine provocando la repetición de unas elecciones es como poco un precedente inquietante. O sea, ¿hasta qué punto es la desinformación una amenaza para nuestros sistemas democráticos? Bueno, la desinformación es una enorme amenaza para nuestros sistemas políticos y para la convivencia, entre otras cosas porque, como veníamos diciendo, ¿no? Es la manifestación de la debilidad y de la ruptura, de la fragilidad del consenso en nuestras sociedades, ¿no? Entonces, alimentar esa ruptura, alimentar esa fragmentación, pues es un riesgo enorme. Y respecto a las elecciones en Rumanía, bueno, después de lo que sabemos del Brexit, ¿no? Un tiempo después, cuando incluso UKIP ha venido a decir, bueno, que muchas de las afirmaciones que se hicieron en esa campaña, pues bueno, no eran exactas. Bueno, pues es que a lo mejor habría otros procesos, ¿no? Electorales que también convendría haber revisado, ¿no? Sabiendo que se habían producido pues una serie de condiciones, ¿no? Que habían orientado y que habían, pues valga la redundancia, condicionado, ¿no? el voto de los ciudadanos de una manera perversa, ¿no? Por supuesto que la desinformación es una amenaza a la democracia, que la difusión de la desinformación es una amenaza a la democracia. Yo creo que sobre todo lo que hemos visto en los últimos años es que la desinformación se ha convertido en una herramienta más, una herramienta, la podemos llamar una herramienta híbrida o la podemos llamar una herramienta geoestratégica de carácter informacional, que se usa para, dentro digamos, del espacio geopolítico,
aprovechando una condición que es particularmente importante y que no tenemos que perder de vista, ¿no? Y es que es muy difícil atribuir de manera firme, ¿no?, el origen de las campañas desinformacionales por la propia naturaleza de las redes digitales, el modo en el que están estructuradas técnicamente. Cuando hacemos incluso estudios, recordaba el estudio presentado hace un par de semanas por el equipo de Asuntos Exteriores, el equipo de la Comisión Europea que trabaja desinformación y que efectivamente pues, nos explicaba en este último informe, en este último estudio, cómo la mayor parte de la desinformación circulante en Europa, las campañas de desinformación tienen procedencia china o rusa. Bueno, realmente llegar a esta conclusión técnicamente es muy complicado y requiere enormes esfuerzos de investigación, porque uno de los problemas de las campañas de desinformación por parte de quienes las tratamos de comprender y estudiar es la dificultad de atribución, ¿no? Y es muy fácil, ¿no?, para los activos desinformacionales, para los que realizan estas acciones, pues negar, ¿no?, que ellos están detrás, por más que sabemos, efectivamente, por el modo en el que las campañas de desinformación, digamos, emergen después, se satelizan en medios afines, en cuentas reales o no reales, en redes sociales, etcétera, pues cuál es la conexión con determinados intereses o con, pues eso ocurre en el caso de Rusia o de China, con los aparatos estatales, ¿no?, propiamente de ciertos países. Pero sí, es una enorme amenaza a la democracia. Su impacto, desde luego, aunque tú, Marta, hablabas de la elección, del caso extraordinario de la elección rumana, pero el impacto va mucho más allá del voto. Yo creo que hay que entender que el caldo, ¿no?, permanente de desinformación que nos rodea, ¿no?, que está mezclada con la información que tenemos, ¿no?, en las redes sociales, en los medios digitales, en los medios tradicionales, etcétera, pues alimenta la polarización, exacerba las divisiones sociales, bueno, y sobre todo trata de convertir el debate público no en un espacio de consenso, sino en un espacio de disenso, de confrontación, con una enorme carga emocional, ¿no? Esto por no hablar, evidentemente, de que una gran cantidad de la desinformación está claramente destinada a erosionar, a minar la confianza de los ciudadanos en el consenso, en las instituciones, en los medios de comunicación. Y cuando hablo de instituciones, no hablo solamente de instituciones políticas, sino también de instituciones sociales, como por ejemplo el conocimiento científico, ¿no? Por ejemplo, lo que tiene que ver con la confianza en la ciencia de cara, por ejemplo, al cambio climático, ¿no? O a muchos otros fenómenos suficientemente comprobados y demostrados, ¿no?, por la ciencia, y que están permanentemente siendo objeto de estas campañas desinformacionales. Hemos mencionado a Rusia y a China, pero sabemos que no son los únicos actores que recurren a la desinformación para promover sus intereses. Y aquí yo tendría dos preguntas. En primer lugar, ¿qué otros actores podemos identificar, incluso aquellos no estatales? Y la segunda pregunta sería, ¿las democracias, los estados democráticos, también participamos en campañas de desinformación en el extranjero para defender nuestros intereses? Oh, qué buenas preguntas, la verdad. Mira, respecto a la primera, efectivamente los actores más identificables, ¿no?, en esto, los actores estatales más identificables en los flujos globales, por el momento en casi todos los trabajos son Rusia y China. ¿Significa esto que no hay otros actores estatales interviniendo en el plano de la desinformación? Pues hombre, tendríamos que decir que hay determinados países que en sus áreas de influencia, pero vamos a ser muy prudentes en esto, América Latina o África, ¿no?, también han usado técnicas de desinformación, no siempre dirigidas hacia el exterior, no siempre como parte de esto que llamamos FIMI, o sea, estrategias exteriores de influencia y desestabilización, sino como parte
de estrategias desinformacionales dirigidas hacia adentro, ¿no? Hacia, o sea, estrategias domésticas, ¿no? Y en esto sí que hay una enorme, ¿no? Una enorme cantidad de ejemplos que cada cual pues conoce. También hay una pregunta inevitable, ¿no? Que es pensar si la actual administración estadounidense, desde el propio aparato estatal, se va a convertir o se está convirtiendo ya en estos primeros 2 meses de administración de Donald Trump en un actor desinformacional cuando, bueno, pues cuando difunde determinado tipo de contenidos y de desinformación y de informaciones que puedan ser en un momento determinado consideradas desinformacionales. A lo mejor es un poco temprano para hacer esta información, así que lo voy a decir con toda la prudencia. Veremos si Estados Unidos no se va a convertir también con esta administración en un actor desinformacional. Y respecto a esto último que preguntas, ¿son las democracias o pueden las democracias o podemos pensar en que la desinformación es también una herramienta de las democracias en la acción exterior? Hombre, mi respuesta inevitablemente tiene que ser que no. Es decir, que nosotros usamos lo que en algunas ocasiones hemos llamado la cara luminosa, ¿no? La cara positiva, ¿no? De la desinformación, que son las herramientas de soft power, las herramientas de influencia suave, pero que no se basan, evidentemente, en la mentira. La mentira difundida intencionalmente, ¿no? Sino que se basan en la atracción, en la generación de atracción en los públicos exteriores, no en la generación de desestabilización o en la generación de atracción hacia mis intereses a base de mentir a los públicos exteriores. Por supuesto, yo no tengo ninguna noticia de que ningún país, por ejemplo, de la Unión Europea, haya hecho tal cosa y hombre, yo quiero pensar que esto es algo que no está en la agenda de ningún país como un instrumento de influencia exterior. Every day, we consume millions of fake news that are 70% more likely to be shared than the real ones, and that the owners of large social media companies have chosen not to stop. Not because it is hard or because they have read Derrida, but because they are good for business. Acabamos de escuchar al presidente Pedro Sánchez en el foro de Davos el pasado enero. Aseguró que si las redes sociales están llenas de bulos no es porque sea difícil evitarlo, sino porque a los dueños de las plataformas les interesa que así sea. Y lo cierto es que en los últimos años hemos visto un cambio enorme en cómo las grandes tecnológicas gestionan o dejan de gestionar la desinformación. Cualquier usuario del antiguo Twitter lo ha notado. Su algoritmo ya no es el mismo. Totalmente, Ignacio. Y el caso de TikTok también es muy revelador. Es la primera gran red social de origen chino con alcance global y desde que se hizo viral ha sido recibida con bastante escepticismo en Occidente ante el temor de que forme parte de una estrategia de desinformación o censura del Partido Comunista Chino. Entonces, Ángel, ¿qué rol tienen las plataformas de redes sociales en la difusión de desinformación y qué podrían hacer para frenarla? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, hay desinformación antes de las redes sociales digitales, ¿no? Esto es importante reseñarlo porque si no puede parecer que la desinformación nace con Twitter, ¿no? O que nace con Facebook. No, esto no es así. Otra cosa es que las redes sociales se hayan convertido en un entorno en el que la desinformación puede circular en unas condiciones mucho más favorables a la difusión, ¿no? De este tipo de estrategias, ¿no? O sea, entonces esto, digámoslo de partida, ¿no? Yo digo mucho, utilizo mucho una metáfora, ¿no? Una imagen, ¿no? Que es la de pasar de la esfera a la burbuja, ¿no? Venimos de un entorno previo a las redes sociales en el que la esfera pública, como la llamaba un filósofo alemán, la esfera pública es un espacio en el que se intercambian las ideas, bueno, un poco idealizado si queréis y tal, y las redes sociales han conseguido consolidar esto que algunos autores llaman cámaras de eco o burbujas, ¿no? Ya no hay una gran esfera pública en la que todo el mundo puede acceder a más o menos a la misma información, con mucha información de muy distinta orientación, con muchas lecturas ideológicas de lo que ocurre, muy bien, pero toda esa información está disponible para todo el mundo
a las redes sociales, que precisamente lo que facilitan es que esa información no esté en el espacio público, sino que esté en ese espacio híbrido entre lo público y lo privado, que son las burbujas de las redes sociales, ¿no? Todos sabemos que buena parte de las campañas desinformacionales que han buscado y que buscan ahora mismo tener efectos sobre la opinión pública se difunden en comunidades muy pequeñas, ¿no? Dentro de las redes sociales. Esta estrategia que se denomina microsegmentación, ¿no? O microtargeting, lo cual permite que esa información que conocen algunos ciudadanos, ¿no? A través de las redes sociales, no la conozcamos todos, ni siquiera sepamos que esa mentira, por decirlo de alguna forma, se está circulando, hasta que eso salta realmente al espacio público, a los medios tradicionales o a un espacio al que todos podemos tener acceso, ¿no? Yo no puedo leer tu timeline de Facebook, ¿no, Ignacio o Marta? Yo no sé qué tipo de información os llega a vosotros, ¿no? Yo sé qué información está en los medios tradicionales o está en los medios electrónicos o está en la televisión. Sé qué información está en el espacio público, pero la que circula en los grupos de WhatsApp o en los timelines de Facebook o efectivamente mensajes en Twitter o lo que sea, pues no la podemos conocer, ¿no? Entonces, esta ruptura de la esfera pública en burbujas que ha permitido la creación de comunidades específicas, que tan positiva es desde muchos otros puntos de vista, facilita, ¿no? Y amplifica la desinformación. También porque la lógica de funcionamiento de las redes sociales es una lógica en la que la interacción con el contenido monetiza de cara a la red social, produce más beneficio económico a través de la publicidad que va inserta en la interacción con las redes, con el contenido de las redes sociales, ¿no? Esto evidentemente nos preocupa muchísimo y es fuente permanente, ¿no? De discusión, de debate en torno a las redes sociales, porque los contenidos más polémicos, los que más polarizan, los que más fragmentan, también son los que más interacción producen y por lo tanto las redes sociales tienden a fomentarlos y a promoverlos, ¿no? Y a enseñárselos más a sus lectores. Es decir, la propia lógica de monetización tiene mucho que ver con el hecho de que estos contenidos más polémicos, vamos a decirlo así, desinformacionales que pueden generar más divisivos, ¿no? Pues tengan más circulación dentro de las redes sociales. Al mismo tiempo, vosotros habéis dicho, bueno, en los últimos años, yo diría en los últimos meses, porque lo que está ocurriendo en los últimos meses con el abandono de Meta, por ejemplo, de los compromisos que había adquirido de moderación de los contenidos que circulan en su red social, es una demostración de que la tendencia por parte de las plataformas parece que va a ser la de moderar menos el contenido en una supuesta lógica de protección de la libertad de expresión, que en realidad lo que puede producir es un aumento de la circulación de contenidos desinformacionales en esos espacios. No hay que olvidar que, de hecho, hasta ahora mismo, como nosotros mismos hemos contado en varios trabajos, los recursos que han venido destinando las plataformas de redes sociales a la moderación, a la vigilancia del contenido, a la detección de desinformación dentro de las redes, era muy distinto, por ejemplo, para los contenidos en inglés o para los contenidos en otras lenguas, como el español o el francés, en fin. Entonces, claro, si ahora también se van a reducir los recursos destinados a la moderación, es decir, al control, es decir, a la vigilancia de la difusión de falsedades y el etiquetado a través de verificadores, etcétera, esto hace que sea todavía más problemático, más delicado, más peligroso el papel de las redes sociales en el futuro en la difusión de desinformación. Claro, esto que nos planteas es el dilema central, yo me atrevería a decir, de cómo gestionar la desinformación, ¿no? Que es este equilibrio entre desinformación por un lado y protección de la libertad de expresión por otro, y el derecho a la información. ¿Cuál crees que es cuál debería ser la política en este sentido? Pues yo creo que la senda que ha iniciado la Unión Europea o que inició la Unión Europea en los últimos años a través de distintas herramientas que no voy ahora a detallar, es la senda adecuada, ¿no? Eso está también en todo lo que el Real Instituto Elcano ha publicado y ha analizado en los últimos 10 años sobre este tema.
tú lo acabas de decir, o sea, el nudo gordiano de esta cuestión es desinformación versus libertad de expresión. Y la clave de cualquier política pública y de cualquier actuación en materia de desinformación en una democracia es no tocar, como si fuera una mesa de operaciones y tuviéramos que tener mucho cuidado con el bisturí, no tocar el nervio de la libertad de expresión. Y yo creo que en ese sentido las actuaciones que ha venido desarrollando la Unión Europea son la guía para muchos países del mundo y desde luego son ejemplares en la medida en la que precisamente la dificultad, nosotros lo llamamos en algunas ocasiones la paradoja, ¿no?, de la democracia en la desinformación. Las condiciones de circulación de la información en las democracias hacen que sea mucho más fácil que se cuele el discurso desinformacional dentro de la circulación de información. Desafortunadamente, para los ciudadanos que viven en autocracias o en sistemas políticos dictatoriales, pues ya sabemos cómo funciona el control de información en esos países, ¿no? Primero directamente la censura y después el cierre de medios, el encarcelamiento o el asesinato de periodistas, como nos recuerdan todos los años los informes de Reporteros Sin Fronteras. Por lo tanto, cualquier enfoque de lucha contra la desinformación tiene la dificultad, y yo creo que por eso además le dedicamos tanto esfuerzo a la discusión, a la investigación en este tema, tiene la dificultad de que tenemos que jugar con las herramientas que garantizan el sostenimiento de los derechos y libertades en las democracias. Y esto significa no podemos censurar, tenemos que, digamos, ofrecer la suficiente información a los ciudadanos para que entiendan que un determinado discurso pues es falso, y esto puede ser pues a través de los medios de comunicación tradicionales, a través de los verificadores y el etiquetado de publicaciones en las redes sociales, y esto es un tema que este año 2025 va a ser muy importante ver cómo evoluciona, a través del compromiso o de la obligación, ¿no?, como dice la DSA, de las redes sociales de moderar el contenido y de bloquear el contenido falso mediante una ejecución de responsabilidad editorial que circula en las redes y por supuesto, bueno, pues siempre se termina diciendo sí, en la formación de los ciudadanos, porque al final los ciudadanos son la primera y la última línea de defensa contra la desinformación. Son los ciudadanos los que tienen que ser conscientes de que los discursos desinformacionales tienen que ser detectados inmediatamente, que hay muchas herramientas para detectar cuando te llega una noticia que es falsa, para que no la amplifiques, no la redifundas, no contribuyas, ¿no?, digamos, a cumplir los objetivos de las estrategias que están detrás de esa difusión. Pero ya lo dejo para el final porque asumo que evidentemente esa es la parte más difícil de la ecuación, que tiene que empezar en el sistema educativo formal, pero seguimos sin tener en el sistema educativo formal, en primaria o secundaria, formación de del consumo de información en los entornos digitales para los chavales, para los chicos jóvenes y tal. Y por supuesto, a través de mecanismos no del sistema educativo formal, sino mecanismos de educación social que acerquen este tipo de cuestiones y esta preocupación a todos los ciudadanos para que estén alerta y contribuyan, digamos, sean, lo digo una vez más, la primera y la última línea de defensa contra la desinformación. Me ha gustado mucho, Ángel, la comparación con el quirófano, sí, con la mesa de operaciones, y bueno, me alegra que sí, consideres que estamos en manos de buenos cirujanos, ¿no?, que los instrumentos de la Unión Europea son adecuados. Ya para terminar, ¿podrías recomendarnos una lectura o una película para profundizar en el tema que hemos tratado hoy? Bueno, es muy difícil, ¿no?, recomendar solo una película y solo una lectura, ¿no? Bueno, mira, voy a intentar salir un poco del tópico y voy a recomendar una peli. En este caso la peli es un libro también, como suele ocurrir casi siempre. A veces lo sabemos y a veces no, pero la peli y el libro es Fahrenheit 451. Yo creo que Fahrenheit 451 es un retrato bastante prodigioso, ¿no?, como ocurre muchas veces con la ciencia ficción, ¿no?, de mediados del siglo
20 y con muchos textos por otro lado, ¿no? que a veces pues nos encontramos y leemos, ¿no? De Philip K. Dick o de Ray Bradbury, ¿no? Como es este caso, ¿no? O de George Orwell, en fin, o de tanta gente que en el centro del siglo XX reflexiona sobre el futuro, ¿no? de las sociedades occidentales, ¿no? Y Fahrenheit 451, pues un poco como Un Mundo Feliz o como 1984, ¿no? Reflexiona sobre una sociedad llena de información, pero sin pensamiento crítico, ¿no? Bueno, yendo más allá de la idea central, ¿no? Del título y del argumento, ¿no? Esa sociedad en la que se queman los libros y tal, ¿no? Lo que había sido tan impactante durante el nazismo. Hay un par de versiones cinematográficas, una de Truffaut de los años 60 y otra reciente que me parece que no está tampoco nada mal, del año 2018, que se pueden ver en Filmin y en HBO respectivamente, y que creo que pueden ser pues interesantes, ¿no? para los lectores y para nuestros escuchantes, ¿no? Y respecto a los libros, pues me voy a atrever a recomendar dos cosas, ¿no? Una es un libro de un autor un autor italiano, Alessandro Barico, al que seguramente pues muchos de nuestros oyentes habrán leído ya, y que publicó hace un par de años, que estaba publicado en España por Anagrama, bueno, a lo mejor un poquito más, que estaba publicado en España por Anagrama y que se llama The Game. Y que es una reflexión, ¿no? sobre el mundo digital y las consecuencias del mundo digital en las sociedades contemporáneas. Y el otro libro que me atrevo a recomendar es un libro relativamente reciente, pero que me ha llamado mucho la atención, que es un libro de Javier Argüello, que se llama El día que inventamos la realidad, y que es una reflexión sobre a qué llamamos realidad y a qué llamamos verdad y cómo accedemos a ella en el mundo contemporáneo, ¿no? Creo que es el tipo de reflexión, ¿no? y de pregunta que tenemos que hacernos cuando pensamos en torno a la desinformación, saliendo, ¿no? digamos, de la cuestión clásica de las mentiras difundidas por los grandes aparatos estatales. Bueno, de lo que estamos hablando aquí es de las rupturas del consenso, de las fragmentaciones sociales, del reconocimiento de la verdad y de la realidad en las sociedades contemporáneas. Y creo que el libro de Javier Argüello es muy, muy interesante. Está publicado por Debate este mismo año, y creo que es un libro muy, muy interesante también para contribuir a la reflexión sobre este tema. Pues con Fahrenheit 451, The Game, El día que inventamos la realidad, nos quedamos con esas 3 recomendaciones. Ángel, muchas gracias por venir a Conversaciones Elcano. Muchas gracias a vosotros y a los oyentes por aguantarme con esta voz rota con la que nos ha tocado trabajar hoy. No digas eso, Ángel. Muchísimas gracias por todo. Gracias. Conversaciones Elcano. ¿Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo? Conversaciones Elcano es un podcast presentado por Ignacio Urbasos y Marta Driese, pero detrás hay todo un equipo que lo hace posible. Marta Corral, Laura Mula e Ivanoska López Valerio se encargan de la distribución digital. Pablo Colomer, Sara Mejía, Aurea Moltó y María Solanas asesoran con la producción y diseño de episodios. La edición, producción e identidad sonora corren a cargo de Toña Medina y Ángeles Oliva, y la grabación a cargo de Íñigo Guerrero, de Blueberry Studios. En la sección de entrevistas contamos con el equipo de investigación del Real Instituto Elcano. Puedes seguir Conversaciones Elcano en las principales plataformas de podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcasts e iVoox, entre otras. Si quieres conocer todos los temas que tratamos aquí con mayor profundidad y estar al día de todas nuestras actividades, visítanos en la web del Real Instituto Elcano, www.realinstitutoelcano.org, o síguenos por X, Twitter, en @rielcano. Y si no quieres perderte ninguno de nuestros episodios, suscríbete a nuestro podcast.